Então, boa tarde para quem é de dentro, boa tarde para quem é de fora. Acho que é tarde em todo lugar, né? Aí na Argentina, hoje é dia da pátria aí, não é, Julieta? Sim, é feriado. A gente está aqui hoje, reunidos para conversar um pouco sobre a carta aos Efésios. No Brasil, Elsa, no Brasil, todos os anos, durante o mês de setembro, a gente se dedica a refletir, a mastigar, a rezar um livro da Bíblia. Em 2023, nós encerramos um quadriênio, um ciclo de 4 anos, que começou com Deuteronômio, depois foi Gálatas, o livro de Josué, porque a gente também está pensando a conquista da terra e a independência do Brasil, o surgimento do Brasil, os 200 anos, e aí que dependência, ou que independência, né? Para complicar a nossa vida, a carta aos Efésios, que é um texto assim muito bonito, muito hermoso, com muitos hinos, muitos cânticos, por um lado, mas complicado para quem se propõe a fazer uma leitura sócio-libertadora. Um texto assim sobrecarregado e tal. E esse é o nosso desafio. É para isso que nós existimos. Eu acho que minha câmera está dando algum problema. Naquele levantamento bibliográfico que nós fizemos, a gente tem o número 68 da Ribla, que é um número dedicado inteirinho à carta aos Efésios, e a Elza quem faz a apresentação. E a Elza faz a apresentação desse aqui da Ribla, e aqui estamos, com essa companheira nossa, sabe muito de Bíblia, e também tem muita coragem de continuar fazendo Bíblia cara a cara com o nosso povo, ou com os nossos povos latino-americanos. E agora de todo o sul global, que a última conversa, ou a última charla que eu escutei da Elza, foi sobre leitura pós-colonial e popular da Bíblia, alguma coisa assim. Ou anticolonial, e aí tem um tanto de discussão, né, sobre isso. Decolonial. Decolonial. E aí, Elza, aqui nesse grupo aqui, você está vendo essas caras, esses rostos maravilhosos, formam parte do CEBI e da equipe de publicação. Então, a gente escreve, pensa subsídios, materiais, cartilhas, que inspiram que bebem, né, que se nutrem da caminhada dos movimentos populares, da prática popular, militante da nossa gente, e também busca inspirar essa mesma caminhada. E aí a gente está com o desafio de escrever alguma coisa sobre a carta aos Efésios. E aí a gente precisa da sua ajuda, muito valiosa. A Elza é mexicana, aliás, a Elza é quase que igual o Facundo Cabral. Não sou de aqui, sou de allá. Então, porque Elza é mexicana, essa mexicana hermosa, bandeira latina, mas morou muito tempo na Centroamérica e hoje vive na Colômbia, né, Elza? La palabra es suya. Mira, primero una sorpresa muy agradable. Yo admiro mucho a Sevi desde hace mucho, porque pues Carlos Mesters es un santo para mí, ¿verdad? Desde hace mucho, desde que estuvimos juntos en Ribla por los 80 y antes, ¿no? Antes de Ribla. Y claro, me gusta mucho conocer los que están ahí. En Sevi hacen un trabajo excelente, muy bueno, y también, como yo digo, de Ribla. Ribla es una revista que se conoce mucho en América Latina, pero también en Brasil, que que todavía perdura y con fuerza, y yo creo que Sevi también. Sevi perdura y con fuerza, y eso en los tiempos de ahora, de desencanto, ¿verdad? Desencanto de la teología, de la iglesia, de la Biblia, que todavía, digamos, sigamos adelante con el trabajo de las relecturas de los textos. Eso pues yo lo valoro mucho. Con respecto ¿usted me comprende? Yo me esquecí de que estoy hablando español para portugués, para brasileños. No importa, puedo continuar o quieren portuñol. Lo que yo voy a intentar de mezclar. Tal vez estoy hablando muy rápido, no sé qué piensa. Me parece muy bien, pero
Mas você fala espanhol, por isso. Ok, posso seguir. Adelante, adelante. Ok. Bom, em resumo, eu disse que eu gosto muito de Sebi. Sebi é um milagre, porque para nossos tempos de hoje, continuar com essa força, não, que tem de começo, é muito valioso, valioso. Agora, a carta aos Efésios. Efésios é uma carta que é escrita em estilo retórico, muito recurso retórico, não é narrativa, como os evangelhos. É uma carta, o estilo da carta é retórico. E por isso, você quase escuta quando lê a carta. É uma carta para escutar, não para ler. Tem muitos sonidos muito bonitos ao oído. Eu diria que se você vai a trabalhar a carta ou as comunidades, a versão da Bíblia que devem buscar não deve ser literal como Jerusalém, outro. Deve ser uma versão da Bíblia que seja de linguagem atual, de hoje, para sonar bem, que seja fluido. Por así, hacemos más justicia al estilo retórico. Una vez, yo di una vez curso de carta de Efesios a Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica. Y primero yo quería escuchar la carta y primero a leer en voz alta. Es importante leer en voz alta. Você comprende, voz alta, no en silencio, sino voz alta, que você escute sua voz. Então, eu les escutei em uma versão que era muito literal. Então, quando uma versão é muito literal, aí a sintaxe não é fluida, escuta, difícil escutar a carta. Então, eu comecei a ler em uma versão que eu não gostava antes, não gostava muito, pero que era a linguagem atual. Se chama TLA, Tradução Linguagem Atual em Espanhol. Eu li em voz alta e eu compreendi tudo e estava tudo assim, muito, se percebia. É uma carta para ser escuchada. Agora, el contenido. Hay una parte, primer capítulo, la primera parte no tiene puntuación en griego. Es larguísimo, y en un punto. Es la más difícil de traducir, porque no tiene un punto. Habla y habla en griego. Las versiones sí ponen las pausas, ¿no? Versiones de traducción. Entonces, la primera parte es un discurso muy bonito y más cósmico, es mucho cósmico. Y hay una parte fea al final, que están los códigos domésticos, que no nos gustan las mujeres, son muy patriarcales, ¿sí? Eso había que trabajar también, porque están en la Biblia, cuando entraron, ¿verdad? Porque estos códigos domésticos no estuvieron en los evangelios. Jesús nunca pudo. ¿Qué es un código doméstico? Es los que propuso el filósofo Aristóteles, ¿verdad? La mujer debe obedecer al esposo, los hijos al padre, el esclavo al amo, y el amo debe protegerlos y proveer para todo. Eso era de la antigüedad y todos los filósofos de la antigüedad gostaban mucho de estos códigos domésticos. Mas no cristianismo, los orígenes no estaban, no entraban. En los evangelios usted no encuentra estos códigos. Jesús nunca dijo eso. Y más tarde comenzaron a entrar. Porque la situación estaba muy difícil para las iglesias, las comunidades. Entonces ya eran perseguidas, ya habían pasado muchos años. Efesios se escribió más o menos en 85, ¿no?
los evangelios antes. O bueno, o vamos a decir Marcos 70. Mas el evento de Jesús es antes de 30, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que van a tener que luchar con esta parte, los códigos domésticos que vamos a decir, ¿verdad? Porque están en la Biblia. Entonces hay que hablar de, explicar por qué están aquí. Y ahí entraron y los cambiaron un poquito, pero porque le añadieron reciprocidad, ¿no? O sea que la mujer debe obedecer al esposo, pero el esposo debe amar a la esposa, ¿no? Los hijos obedecer al papá, pero el papá no debe exasperar a los hijos. Y los esclavos deben obedecer al amo, pero el amo no debe golpear, ¿verdad? Cambiaron un poco estos códigos y dieron reciprocidad. Mas después, en el año 100, con 1 Timoteo no había reciprocidad. Aparece también en diferentes partes. Los esclavos obedecen y deben obedecer mejor porque son creyentes y no hay una obligación do amo al esclavo. Entonces, eso hay que, para esa parte. Yo empecé con la última, la penúltima, ¿no? Porque la última es muy bonita del cuerpo que uno, las armas que no son armas. No tomar las armas, ¿no? No tomar las armas porque la Biblia es la Biblia en lugar de la espada. Es esto en lugar de esto y así. Ahora vamos a la primera parte. Capítulo 1, 2, 3, por ahí. ¿Qué claves podemos encontrar? Pues yo creo que si ustedes trabajan en comunidades de base, campesinos, mujeres trabajadoras, todo eso, es una carta que es un poco difícil, pero podemos hacerla sencilla, con una versión sencilla. Y creo que, por ejemplo, que aquí se habla de una casa común, no hay división, una casa común, como en lugar de decir, digamos, la iglesia o así, es como una comunidad cósmica. Ustedes saben que ahí pues pone la iglesia y Cristo sobre la iglesia, en sentido abstracto, no la iglesia edificio, pero podemos elevarla a una comunidad cósmica, porque está hablando del universo. Y otra cosa, otra clave que es muy importante, es el muro de la que separa, el muro que se derrumba, se echa abajo, ¿no? El muro de separación. Aquellos que estaban cerca y los que estaban lejos, ya no va a estar uno lejos y el otro cerca, van a estar juntos porque ya no habrá muro de separación. Pues acá habla de judíos y gentiles, judíos y paganos, o judíos y no judíos. Pero nosotros esa clave podemos extenderla, ¿verdad? En que no, todos somos iguales en esta casa cósmica, que en esta casa de Dios. Y es la paz, es muy importante. Aquí otra clave para trabajar es la paz que trae Jesús. Y aparece mucho también la paz de los conflictos, no a las armas, ¿verdad? No por la violencia, contra las armas. Y eso podíamos releer el último capítulo 6, que habla es una metáfora, ¿no? Del centurión, el vestimenta militar. Algunos critican a Pablo por esta metáfora militar, ¿no? ¿Por qué militar? Pero podemos verla diferente, podemos verla contra militar, porque no está hablando de armas verdaderas, está hablando de la palabra, el selmo, el espíritu. Ustedes pueden leer ese capítulo. Entonces, por ahí van algunas claves que podemos ver, ¿no? Yo escribí hace mucho una meditación, una reflexión que fue sobre Efesios, que puedo compartir con ustedes. Es muy cortita y puedo compartir con ustedes porque
la mejor manera de hablar de Efesios me pareció que a partir de una meditación. Y yo no sé si la conoce alguien, pero se llama cuando huele de olor. No sé cómo se dice en portugués olor. Cuando huele a Dios por todas partes. Y es como, aunque es de Efesios 2, 14 a 22, por ahí, es de toda la carta. Y si vocês quieren, si vocês achan bien, yo puedo leer, son 3 paginitas, esta meditación, y de ahí podemos sacar algunas claves. ¿Qué piensa? Como tiene el micrófono fechado todo el mundo. Ahora sí. Ok. A ver, ¿dónde está? Es un poco media poética. Y se llama, ¿cómo se dice oler en portugués? Cheirar. Oler. ¿Cómo? Cheirar. Cheirar. Es que habla Mercedes, pero tiene cerrado el micrófono. Gerard, sí, cuando... ¿Y cómo se dice cuando huele a Dios por todas partes? Quando cheiramos Deus em tudo, em todas as partes. Exalar. Sí. Cheirar, exalar, pode ser exalar também. Porque es que en los primeros capítulos, el primer capítulo 2 de Efesios, ustedes pueden respirar a Dios en todas partes. Oler, respirar a Dios en todas partes. Y aunque va a hablar de la iglesia, pero nosotros podemos extenderla porque es en todas partes, es la comunidad cósmica. Entonces, ese es el título. Cuando respiramos, cuando geramos a Dios en todas partes. Y yo escribí así: gerar es uno de los 5 sentidos dos humanos que, como los demás, hace participar la mente, o corpo, o sentimento. Cuando você respira algo, conoces y al mismo tiempo sientes, o se siente. Por un lado, se discierne con la mente lo que uno hiere. Y por otro, cuando el olor entra en el cuerpo por medio de la nariz, brotan sentimientos de placer, serenidad o, a veces, asco, rechazo. Entonces, oler y herar puede llevar a una acción de huida o de búsqueda, o simplemente de gratitud a la vida. Si olfateamos, ¿no?, algo que huele mal, que apesta, huimos y tratamos de quitar todo eso que huele mal, ¿no?, que lleve mal. Y si es mi hermana que huele mal, pues se mueve a llorar, a abrazar, y te aguantas o mal olor, o mal hedor. Ahora, si hueles algo que tú sientes que te agrada mucho hasta el alma, entonces camina hacia ese olor, ¿no? Hacia ese olor, yedor. ¿Cómo dijiste olor en portugués? Yedor. É cheiro, odor. Odor, odor. Y todos los sentidos tuyos se despiertan. Y tú quieres ver lo que tú hueles, quieres saborear, y te guías por los ruidos hacia ese olor y quieres tocarlo, ansía tocarlo. Y en otras palabras, sentimos que vivimos y nos damos gracias a Dios por él. Y esto ocurre con las cosas cotidianas, como pan sabroso o un perfume. Pero cuando sentimos que olemos a Dios, geramos Dios en todas partes, es algo mucho más profundo y misterioso. Es experimentar a trascendencia en todo el cosmos, desde lo más pequeñino, más minúsculo, hasta lo más imponente. Y en todos los cuerpos terrenales y también en los cuerpos celestiales, como las estrellas, hasta la comunidad de Cristo, comunidad de fe de Cristo, que es su cuerpo terrenal y celestial. Entonces, experimentar la trascendencia en nuestro mundo, experimentar la trascendencia en nuestro mundo, es como sentir a Dios en todas partes, que despide un odor muy particular. Y es verdad que Dios puede oler feo,
De hecho, nuestro mundo actual despide este olor feo, y hedor feo, a menudo. Las guerras, las torturas, las violaciones de mujeres, el abuso de niños, niñas, el desempleo, los ríos contaminados, a mafia, porque sabemos, ahí también habita Dios, crucificado, y solidario. Y este odor despreciable advierte que no se respetó, no respetó a trascendencia o a gloria divina reflejada en las criaturas de Dios. Pero ese no es el odor que queremos. Nos queremos imaginar a paz en nuestro mundo y nuestra casa, como la corola de una flor que se abre y despide un olor a Dios. Olor que lleva a discernir su presencia en cada cosa creada, ya sea por Dios o por los humanos. Esto sería como fin de toda violencia de humanos contra humanos y humanos contra la naturaleza. Porque así como no podemos agarrar con mis manos odor para apoderarme de odor de él, así tampoco puedo dominar a las personas, los povos, porque su odor a Dios me detiene. Es un olor de paz, un odor de paz, reconciliación, porque se respeta el odor de Dios en el otro, no otro. La carta a los Efesios sugiere que todo cosmos es morada de Dios, como un templo santo, como una construcción bien feita, con excelentes fundamentos. Así a llamada iglesia, eclesia, es mejor en griego, eclesia. La llama eclesia, pero como hoy día ese término, iglesia, ¿verdad?, se ha vuelto estrecho, yo acho que a llamaría comunidad, chicos, porque en él cabe a diversidad de todas as espiritualidades, a diversidade da gente, ¿no?, de camponeses, trabajadores, indígenas, mulheres, homens, LGTB, todo mundo, a diversidade da comunidade cósmica. Nesta comunidade, todo se vive em Cristo. Em Cristo é uma imagem profunda e permanente no, na carta aos Efésios. É uma fórmula que expressa que tudo respira a Deus e huele, hiede a Deus, porque vivimos ligados a essa atmosfera divina. E Jesucristo, para os cristãos, é Deus conosco, é o rosto humano da transcendência. E segundo Efésios 2:20, o rostro humano de Deus é o pilar, ¿no?, de esa morada habitada por Dios, columna o pilar de esa morada. Y esta piedra que dice que angular en la construcción de la comunidad cósmica lembra perennemente que él mismo es a paz. La fase y anuncia como buena noticia. Ahí encontramos en Efesios 2:14, 15 y 17. Jesús hace a paz, a fase e anuncia. Tiene autoridad para, porque él es carne propia, que sabe que es la violencia, tortura, traición, como porque padeció la crucifixión causada por la Pax Romana. Esa es otra clase de paz militar. Cree que matando a los maus se alcanza paz. Paz militar, paz sin justicia, paz sin abrazos. Pero Deus conoce, quien encarna a paz, despide un hedor a paz sin muertos, sin bolas y violaciones, ni dominación ni exclusiones. Una paz que se edifica derribando no a pessoas que trepan los muros, ¿no?, como los migrantes, no, mas derribando los muros de la enemistad.
É uma paz que não se construye edificando muros de proteção contra migrantes ou para repeler as guerras. Os muros não levam mais que al ódio, exclusão, medo, assassinato e avarícia. Efésios 2:20 diz também que os ancestros desta comunidade cósmica, es decir, os apóstolos, os profetas, que seguiram, não? Buscaram esse odor de Deus, também formam parte dos cimentos dessa comunidade universal. Eles são os pioneiros da comunidade e nos lembram a vocação a la qual hemos sido criados. Qual é essa vocação? Viver simplesmente como irmãos, interrelacionándonos como irmãos e irmãs, com família de Deus, incluyendo a hermana Lua, e a irmão Sol. E as huellas dos ancestros, forjadores da comunidade, iluminam nossa caminhada. Eu imagino a paz vivida em uma comunidade cósmica, onde todos têm cabida. Os meninos llenos de mocos, hasta os anciãos que usam pañales. E todo se respeta, porque todo respira a Deus, todo huele a Deus. E nesta comunidade cósmica, templo santo, morada de Deus, não há armas, nem sequer de juguete, os niños juegan, não, porque a pesadilla da guerra, os atracos da rua, queda atrás, enterrada, não? Entre os escombros dos muros da separação. Não há violência. Não há violência porque a paz verdadeira traz comida, trabalho, dignidade. Tampouco há discriminações, porque não há povos que vivem longe, nem povos que vivem perto. Não há elegidos, não há atrasados, porque todos os povos moram aos braços de Deus, o regaço de Deus, cujo coração palpita a paz e a reconciliação. Os que estavam longe não se assimilaram aos que estavam perto, e os que estavam perto não preservaram seus privilégios sobre os demais, porque se fez de todos uma comunidade cósmica nova, bendecida na diversidade de línguas, culturas e modos de dar glória a Deus. Por isso, imagino a paz sem assimilações, sem exclusões, sem domínios de uns sobre outros. E é que o odor a Deus del outro frena para os impulsos de sometimento e de la puñalada. Puñalada é esse cuchillo que encaja a contraição. Nesta nova comunidade humana se vive-se a diversidade em paz. E atrás ficam as manhas de acumular dinheiro, na má costumbre, a costa dos pobres, e de preferir color branco e rubio, amarelo, a café é o negro. Já não há governos que alimentam as máquinas em lugar das pessoas, porque esta comunidade nova, pluricultural, é sensata, sabia? Vive a sabedoria de Deus. E assim é a paz que eu imagino, que eu penso, e la veo na carta aos Efésios, como uma promessa que eu quero crer que é possível. E me dá força para não temer as forças ocultas dos poderes e potestades, que fala a carta, não? A carta me dá força para não ter medo as forças ocultas dos poderes e potestades. Forças que não vemos, mas sentimos seus golpes. Essa mão invisível que hace que
as monedas dos países, o dinheiro, subam e baixem, ou que petróleo suba, e que os alimentos básicos se tornam inalcançáveis. Porque Deus, dice a carta, recapitulou todos os acontecimentos e as coisas na terra, em los céus, para que confluyera a divinidade crucificada e ressuscitada por amor à humanidade. E a mim, mueve-me a esperança de que, assim como o crucificado foi ressuscitado e levado a uma posição mais alta dos poderes ocultos, assim também nós hemos sido ressuscitados e colocados nessa mesma posição. Por isso, creio, acho, todos somos de alguma maneira Deus com nós, porque nós olhemos e demos a Deus em todas partes e despedimos esse olor de Deus também. Mas, claro, quando eu abro os olhos e vejo o mundo que nos rodeia alrededor de mim, penso que esto que he dicho, não é mais que uma oração, uma plegaria, um clamor a Deus desde o Espírito de Deus em mim. Igual que o da terra, que gime como uma mulher parturienta. E bom, eu termino a meditação aí. Eu gostei muito dessa meditação, por isso quis compartilhar com vocês, porque ali eu acho que estão as claves. Tem muitos versículos, mas eu não repeti os versículos, os versos, os números da carta que estão ali, a dessa meditação. Eu posso compartilhar essa carta com vocês. Bom, em resumo, é importante, primeiro que tudo, a gente escute a carta, não escute, oiga a carta, estilo retórico. Falar um pouquinho nisso. Eu estou pensando na comunidade de base, não? Porque vocês trabalham com as comunidades. Vocês, se for para a universidade, eu diria, é importante trabalhar todo o que tem a ver com a retórica, primeiro, etc. Mas pode, algumas coisinhas aí, Mercedes pode ajudar nisso, falar da retórica. E depois a gente queda confundida às vezes porque encontra a carta primeiro muito bonita e logo ao final as mulheres obedecem aos esposos e aos filhos e os escravos e aí já não gosta. Então, o que vamos fazer com essa parte? Então, eu acho que seria bom explicar um pouquinho por que está aí, o que são os códigos domésticos. E depois as claves, profundizar mais as claves que desta carta. Se uno estudia um pouquinho, pode encontrar que eu encontro. Bom, aqui deixo a palavra para vocês. Amém. Microfones abertos para soltar a língua e falar o que está no pensamento. Gilvander. Primeiro, eu ia falar. Espera aí, Lúcia. Depois você fala, depois do Gilvander. Tá, tudo bem. Depois eu. Depois tem Mercedes e Ieda. Ok, gratidão, Elza Tames, por essa introdução muito inspiradora. Quais os aspectos que precisam ser desconstruídos? Lembrando lá da teologia dela feminista, dela precisa desconstruir. Quais os machismos, clericalismos, o institucionalismo que precisa ser desmanchado para a carta não ser usada para, em vez de libertar, oprimir mais. Lo que pasa es que también Efesios se ha usado porque habla mucho de la iglesia, pero no habla de esa manera. No se puede afirmar así un clericalismo en Efesios, jamás, porque en primer lugar estamos en el año 85 y todavía no existe una estructura eclesiástica como la conocemos, monárquica, ni siquiera después en Timoteo empezaba y estamos en el año 100.
Entonces no se puede utilizar. Pero sí habla mucho de iglesia, pero iglesia como la comunidad cósmica. Entonces yo creo que es mejor hablar de, yo ponía en griego eclesía, pero como eclesía se traduce iglesia, entonces mejor comunidad cósmica, es mejor y Dios en todas partes, porque la gente va a confundir a igreja com edifício e com o sacerdote. Então, primeiro, eu quero agradecer que a sua exposição foi maravilhosa. Eu vi a carta com outro olhar e com outro perfume. A palavra que eu acho que deveria ter sido usada tantas vezes como cheiro, olor, a palavra é perfume, é sentir o perfume de Deus em tudo. E eu queria saber, Elza, se você tem alguma coisa escrita sobre isso que a gente poderia aproveitar e usar mais nos nossos estudos e para ajudar as pessoas. Essa live está linda, está maravilhosa, mas a gente precisa introjetar mais alguma coisa. Me entendeu? Sim, me entendi. Eu posso enviar e alguma de vocês pode traduzir a português. Se precisam, eu posso mandar a meditação a vocês e buscar os versos que eu tenho no parênteses e aí, como eu lo releo, ¿verdad? El versículo. Eso puede ayudar. Hace mucho que no trabajo, mas a mim me ajuda muito esta meditação. Então, você pode mandar em espanhol, que a gente consegue entender, tá bom? Tá muito bom, obrigada. Sim, com muito gosto. Muito obrigada. Mercedes. Elza. Olá. Vou falar espanhol. Aqui, creio que nos vamos a entender melhor assim. Duas perguntas. Gosto verte. Igualmente. Bíblia, não? Bueno, sim. Primeira pergunta. Hablaste 2 vezes el año 85. Hay una discusión que esa carta había sido escrita por Pablo, pero me parece que no. Por lo menos el código doméstico es como tan distinto de Pablo. En Gálatas dice, ya no hay entre ustedes ni hombre, ni mujer, ni judío, ni pagano, né? E então, em grego, também em Coríntios, entre escravo e livre. E como Pablo iba a escrever uma carta e poner apenas esse código doméstico aí, se não havia utilizado antes. A retórica não me incomoda, não me importa. Há versões muito buenas e é bonito. Sí. Y podemos sacar cosas bonitas también, como tú has dicho, de la comunidad cósmica, de ahí salen muchas cosas. Pero ¿cómo vamos a ubicar en el segundo Pablo? ¿Dónde Muy vamos buena a ubicar? pregunta. Porque Excelente pregunta. Yo primero ubico el texto en su tiempo, para después leer. Bueno, voy a leer antes, pero para escribir me gusta ubicar. Y yo ahora estuve investigando, hay tantas opiniones que yo quería que tú dijeras dónde puedo ubicarlo. Sí, excelente pregunta, muchas gracias, Mercedes. Sí, yo me olvidé, es que sí. Y nosotros encontramos 3 Pablos, mejor dicho, 4 Pablos. En la Biblia encontramos 3 Pablos y hay otro más fuera en otros manuscritos que no están en el canon. El primer Pablo es el Pablo que escribió Filipenses, Romanos, Gálatas, Filemón, Primera, Segunda Corintios, Primera Tesalonicenses, ¿sí? 7 cartas. Se llama, esas son las 7 cartas de Pablo. Es el Pablo, pues, de la primera generación. Pero hay un Pablo de segunda generación y hay un Pablo de tercera generación. Y son muy diferentes los 3. Cuando uno lee las primeras 7 cartas que mencioné,
el lenguaje es muy diferente, los problemas muy diferentes. Cuando vamos aquí a Efesios y Colosenses, son muy diferentes en el lenguaje y también en los códigos que tú dices. Esa es otra prueba. Códigos domésticos. Pablo nunca. Es más, siempre andaban hombres y mujeres juntos como apóstoles, como Febe de apóstol, Febe de diaconisa y Junias de apóstol. En Romanos encontramos todas estas, ¿no? Es un tiempo, estamos en el año 58 cuando escribió Romanos. Entonces, del 50 al 58 todavía no está, se están formando las comunidades, ¿no? Y hay una igualdad todavía bastante fuerte. Empieza a haber problemitas, ¿verdad? De distinto tipo, los vemos en Corinto. Pero el versículo que citó Mercedes es clave y que Pablo dice en Gálatas y lo vuelve a decir en otras partes, con otras palabras, que delante de Dios no hay libre, ni griego, mujer, ni varón, ni esclavo, ni libre. Eres una fórmula pre-paulina incluso, que Pablo retoma. Es una fórmula bautismal, imagínense ustedes. No decían en el nombre del Padre, el Hijo, sino delante de Dios todos somos iguales. Entonces imagínense las comunidades que no son iglesias todavía, son eclesías, son casas, ahí se reúnen, pues la mamá, el papá, los abuelos, los niños, y si tiene algún esclavo, porque eran caros, ¿no? Costaba dinero tener un esclavo, pues también hay esclavos de amos que tienen plata. Entonces, Efesios y Colosenses son del segundo Pablo. ¿Qué es el segundo Pablo? Son de los discípulos de Pablo. En la antigüedad se usaba mucho la pseudoepigrafía, escribir algo, puede ser un documento, una poesía o una carta como estas, un ensayo, y ponerle el nombre de un maestro. Por ejemplo, los estudiantes de familias ricas que iban a lo que llamaban gimnasio y estudiaban a Platón y Sócrates y a todos los filósofos, una de las prácticas era imitar en lo más que puedan al maestro. Y entonces escribían cartas. Imagínense, tenemos cartas apócrifas de Sócrates. Sócrates nunca escribió. Entonces era una forma que se usaba, era normal, era como querían darle como, era un honor escribir algo y ponerlo a nombre de otra persona. Hoy no, porque es plagio, el que lo use otra persona. Pero en ese momento era una costumbre. Se llama pseudoepigrafía, escribir en nombre del maestro, así. Entonces, tenemos los discípulos de Pablo que escribieron Efesios y Colosenses. Y tenemos también Pablo de tercera generación, que ya es por el año 100 o después del 100, principios del siglo II, que ya son discípulos de Pablo. Y ahí sí es bien diferente. Imagínense, ¿verdad? Que cuando hablamos de Pablo, decimos que somos salvos por gracia, que la gracia, Pablo habla mucho de la gracia. Y entonces, en Timoteo dice, Timoteo, si tú haces todo esto que yo te digo, te vas a salvar. Eso no puede ser de Pablo, ¿sí? Es obvio. Es discípulos de Pablo. Pues los eruditos así van fechando. Y en ese tiempo ya muy tardío empieza a ser jerarquía de la iglesia. Obispo, presbítero, diácono, pero estamos a final de primer siglo. Y había muchas mujeres diáconos y presbíteros también, y episcopos, pero no era todavía, el episcopo no era el que mandaba a todo mundo, sino era el que coordinaba un consejo de presbíteros, mujeres o así. Entonces, tienes razón en que había que mencionar, ¿verdad?, que son discípulos de Pablo. A mucha gente no le gusta mucho esto porque dice, es que la Biblia dice, yo Pablo, ¿verdad?
y entonces está acostumbrado a leer lo que dice así, literalmente. Pero entonces uno tiene que tratar de ayudar a la gente a comprender esto que estamos diciendo. Obrigada. Muito obrigada. Eu acho que essa coisa dos códigos domésticos, essa questão vai ser bem complicada, porque a gente sabe que não procede de Paulo. Ieda. Exatamente o ponto que eu queria atacar e perguntar, querer, falar bem devagar, é a questão que a Mercedes levantou da autoria de Paulo ou não, né? Esse Paulo doutrinário que nunca é Paulo para mim, né? É um Paulo deturpado, é um rosto deturpado, e também a questão dos códigos domésticos. Assim, pedindo a Elza, por gentileza, se ela podia, em rápidas pinceladas, voltar a essa questão dos códigos domésticos, mostrando o contexto em que de Éfeso, naturalmente, em que se aplicavam esses códigos, daí, então, a questão da submissão, da submissão da mulher, do escravo, etc. Eu acho que foi muito oportuna a reflexão da Elza, porque, sinceramente, eu não tinha lido essa carta aos Efésios sobre esse prisma, mas, né, achei muito importante e pode partir para os nossos artigos, nossas reflexões, o tema, por exemplo, de experimentar Deus em toda parte, né? Essa imagem de Deus, né? Esse olor, esse perfume de Deus em toda parte, porque isso vem bem de encontro com o que se vive hoje, com o que se processa hoje, com o que acontece hoje. Então, o povo como morada de Deus também, todo o povo é morada de Deus. Guardei isso bem que você falou. Por quê? E quando você diz que tudo que se respeita na comunidade cósmica é porque tudo respira Deus. Eu acho que é muito importante na carta aos Efésios, o enfoque dessa questão diante das, vamos dizer, diante das ofensas, das ameaças à natureza, né, à ecologia, e até mesmo ao ecofeminismo, que é rechaçado, né, nesse governo aliado, comunado com o capital. Achei muito prudente. Agora, outra coisa que você colocou, que eu acho que é importante para nós, é enfocar a questão da unidade na diversidade, que é um tema recorrente, já muito falado, já muito estudado, mas ele é a origem das opressões que nós vivemos, né? É a falta de compreensão e de vivência da unidade na diversidade. E você insistiu que a comunidade que vive essa diversidade na unidade é porque vive a sabedoria de Deus. Acho que muito, muito, muito providencial, né? Que o que eu queria falar era mais ou menos isso. E que talvez você pudesse colocar um pouquinho mais sobre o contexto em Éfeso, a época da carta, que originou a necessidade da aplicação desses códigos domésticos. Tá bom? Destoou. Para mim, ele destoa, Elza, completamente do restante da carta, conforme você nos colocou. Né? Eu queria aproveitar a sua pergunta, Ieda, porque já que nós sabemos que são 4 Paulos, e se esses códigos, muito provavelmente, não procedem de Paulo, então são uma distorção, uma contradição de Paulo? Bueno, ¿entramos? Sí. Bueno, me faltó hablar del cuarto Pablo, no está en la Biblia, es un Pablo gnóstico, es un Pablo que escribió, bueno, ahí dice yo Pablo y habla de Pablo, ¿no? Pero es totalmente diferente y no entraron en el canon. Es gnóstico, está en contra del matrimonio, porque, bueno, es asceta, etcétera, ¿no? Hay una novelita muy bonita que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla,
que ahí es un Pablo totalmente otro, totalmente diferente, apócrifo, sí, totalmente otro, es desde el siglo 100, pues por ahí, sí, finales del siglo 2, casi 3, ¿sí? Bueno, mira, lo de los códigos domésticos era muy común en la antigüedad. Surgen pues dicen de Aristóteles, que lo sacó, pero es que no hay ni un filósofo que no lo mencione. Les fascinaba. Todos los filósofos mencionan de alguna que otra manera estos códigos. Hasta hoy están muy presentes, ¿no es cierto? Solo que no hablamos de los esclavos, pero hoy que la mujer debe de obedecer al esposo. Estos nacieron allá y siguen hasta la fecha. Entonces, lo que uno puede hacer, la preocupación de Leda, ¿cómo explicarlos en el contexto? Bueno, yo pienso que sí hay que hablar de Éfeso como una ciudad libre, etcétera. Ahí ya tendrán literatura para hablar del contexto, ¿verdad? Pero la situación de los cristianos ya están bastante formadas muchas comunidades juaninas, matianas, paulinas, o sea, nosotros conocemos las paulinas porque son las que tenemos, pero hay petrinas, hay muchas otras comunidades que no conocemos por el canon que nos vino así, ¿sí? Entonces, en las comunidades hay mucha resistencia contra las comunidades de parte de la sociedad grecorromana. El Imperio Romano no quiere las comunidades cristianas justamente, y eso lo sabemos por documentos extrabíblicos, ¿sí? Porque dicen que socavan el matrimonio, es que las mujeres evangelizaban en las casas, ¿sí? Las mujeres evangelizaban en las casas, y entonces, porque los hombres no podían entrar a las casas, era mal visto. Entonces dicen que las mujeres andan de casa en casa, de chismosas, y bueno, hay muchos Celsos y otros que critican mucho a las comunidades cristianas, especialmente a las mujeres. Entonces, porque las mujeres pues se tomaron muy en serio eso del reino de Dios y todos somos iguales, y de esta forma bautismal prepaulina lo tomaron muy en serio las comunidades, ¿no? Hay líderes, etcétera. Pero para la sociedad grecorromana eso es peligrosísimo. Solamente, digamos, las de la gran aristocracia podían ser líderes, pero no tenían que tener, bueno, hay que hablar de la mujer en esos contextos, ¿no? Entonces, se recurre muchas veces a esto, ¿verdad? Porque justamente las mujeres están siendo libres, asumieron lo que Pablo dijo, ¿verdad? Que delante de Dios todos somos iguales. Y son líderes. Y eso es mal visto por la sociedad grecorromana. Entonces, ya en el siglo II se meten en el siglo II, perdón, en el segundo Pablo, en la segunda generación, por ahí, por el 85, yo puse esa fecha porque la mayoría de los eruditos dicen, ¿no? Pero los que quieren decir que fue de mano de Pablo, que es imposible, pues tendrían que ponerlo antes que se murió, ¿verdad? Por el 58. Pero de acuerdo a los análisis lingüísticos y de discurso y de contenido, pues se cree que es más o menos en esa fecha, o más tardío, pero bueno. Entonces, había que explicar un poco la persecución o eran mal vistas las comunidades por el liderazgo de las mujeres. Entonces, se empiezan a introducir en las comunidades los códigos domésticos y no sabemos si las mujeres los obedecieron o no, porque son prescripciones, ¿no? Hay que distinguir entre lo que es una descripción a una prescripción. Eso nos dice Shusla Fiorenza, una feminista de Estados Unidos muy buena. Dice, una descripción, usted describe lo que ocurre, está describiendo lo que exactamente está ocurriendo en la comunidad. Pero una prescripción es una orden de que estos obedezcan, que estos hagan. Está prescribiendo, pero no se sabe si se hizo o no, no se sabe. Y mira,
si todavía en el siglo 3, 4, todavía dicen que la mujer no bautice, en el siglo IV, que no bautice, que no oficie, es porque seguían haciéndolo. Pues aquí estamos apenas en el 85 para después, ¿no? Bueno, yo pienso que ahí sería un poco, pues, decir que los tratan de meter justamente porque están siendo amenazados por la sociedad grecorromana y también por el machismo, porque pues patriarcalismo siempre hay en las comunidades, ¿cierto? Y todavía más tarde, cuando empiezan ya a estructurarse mejor, más de manera, o intentan hacerlo de más jerarquía, más columna y fundamento de la verdad, como dice Primera de Timoteo, ¿no? Que la iglesia sea columna y fundamento de la verdad. Por eso te escribo a ti esto, ¿verdad? Para que hagas esto. ¡Qué horror! Y que si el obispo no manda en su casa y no hace que sus hijos le obedezcan, ¿cómo va a ser obispo de la iglesia? Eso es lo que dice Timoteo, capítulo 2, ¿verdad? Entonces, pero eso ya estamos a finales del primer siglo. Entonces, con eso había que trabajar un poquito, ¿sí? Y en Ribla hay artículos sobre códigos domésticos que pueden ver, ¿verdad? Y todo eso. Obrigada, muito bom. Y Leda, me alegro mucho que se comprendió muy bien la meditación porque hizo un excelente resumen. Meu sismógrafo. Ah, Rosângela. Rosângela queria. É prazer, viu, Elza? E um abraço a todos que estão aqui. Mas, porque quando você estava dizendo, né, esse movimento de unidade, e que eu me lembrei muito do nosso Papa Francisco, quando ele fala tudo interligado, né? E esse projeto do Pai, né, de que em Jesus toda a humanidade tivesse integrada, reunida, e isso aí dá assim, muita esperança para a gente e uma nova visão de uma vida melhor, que é o que quando a gente pensa no invisível da rua, quando pensa no desrespeito ao quilombola, a gente assim dá uma dor no coração, né? Mas quando a gente pensa nessa integralidade que Jesus veio reunir nele, é possível. Então, nós já estamos ressuscitados. E então, aí a gente começa a ver de novo uma diferença maior nessa vida e querer sempre o melhor, onde a gente estiver, fazendo o que estiver, com quem a gente estiver, nas pequenas coisas, ser esse ressuscitado, né? Que é o projeto do Pai reunir tudo em Jesus. É isso. Aí tem aqui, lá no capítulo 3, que fala lá um pouquinho que eu queria ler, assim, né? Eu peço que lhes conceda, segundo a riqueza da sua glória, o poder de serem fortalecidos no homem interior por meio do seu espírito. Então, que é isso que dá força para a gente, esse fortalecimento interior para extravasar esse homem, essa mulher nova, ressuscitado, cheio de vida, de esperança, que é um mundo melhor. Gratidão, Elza. Suas palavras caíram muito aqui no meu coração, com certeza no nosso coração. Gratidão. Julieta quer falar. Sim. Você. Elza, eu queria falar para você que estou muito feliz de conhecê-la assim, mesmo que seja virtualmente, e aqui na Argentina, eu sou brasileira, sou mineira, mas estou na Argentina. Você é muito querida aqui. Sim, eu tenho muito contato aqui com as irmãs dominicanas, e sempre elas me falam em você vinha aqui, fazia tageres para elas, assim que é um prazer mesmo, ver você assim. E uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: será que essa carta aos Efésios
daria para nós uma pista. Eu estou pensando muito nessa comunidade cósmica que você está falando, e que a igreja estaria fora dos templos, só das paredes, e só de uma denominação religiosa, mas passa a essa comunidade a abranger tudo, inclusive tudo que está aí no universo criado, e a gente se tornar comunidade com todas essas coisas, né? E respirar Deus em tudo que existe. E aí eu te pergunto, será que isso daria uma pista para nós, para aprofundar um pouco? Você fez uma alusão rápida a isso também, para aprofundar um pouco esse feminismo decolonial, que nos aproxima muito das nossas tradições, dos nossos povos originários, e nos faz desligar um pouco dessa concepção de gênero europeia, que nos influenciou tanto, né? E nos fez acreditar muito nesses dualismos, que agora a gente já está questionando, né? Eu pergunto se teria uma pista nessa carta aos Efésios para a gente caminhar neste sentido. Pues mira, bueno, yo pienso que es muy rico la figura del muro de separación, porque el muro de separación es los colonizadores, ¿verdad?, que han echado a los otros que vienen, y por eso hablo de asimilación, no asimilarse al otro, ¿no? Yo quiero que se hagan como yo, ¿no? Sino que cada quien vive su identidad, pero que el muro se quitó. Y solo la carta de Efesios, que yo recuerde, habla de cómo vino Jesús a romper el muro de separación. Por supuesto que lo hace de judíos y no judíos, o sea, solo de culturas y religiones, pero uno lo puede extender, ¿verdad? Que no haya más colonizaciones, que no vivamos más la colonialidad, que nos portemos como eso, ¿no? Yo pienso que cada uno de esos es clave para ampliar en género, en etnia, en raza, en orientación sexual. Yo no sé si ya Sevi asumió la cuestión de la orientación, porque aquí está muy fuerte. Y entonces aquí es el muro de la separación, esas exclusiones que se hacen, porque se creen elegidos. Acuerden que dentro de la tradición judía está todo lo de la elección, que Pablo tuvo que luchar contra eso, y no luchar, sino que contestar en Romanos sobre eso, sobre la cuestión de la elección. Acá en Efesios es el muro de la separación. Cuando dice los que estaban lejos, se refiere a los no judíos. Los que están cerca, se refiere a los judíos. Ya no más ni lejos ni cerca. Y ya no hay, ya se relativiza todo lo anterior. Entonces, habría que mencionar en un curso o en sus libros que se trata de eso, judíos y no judíos. Pero después esa clave se abre a las demás perspectivas, porque en la mente no lo tiene el autor, ¿verdad? Ou a autora, por si foi mulher. Falar com ela o seguinte, com a Elza. Nossa, Maria Bethânia 2, né? Linda, cabelos. Muito parecida, legal. Legal. Com canas, com muitas canas. Sim, cabelão aí de Maria Bethânia. O meu não tem crente, não, viu, Silvéria? Hein? Ai, sim, tenemos parecido. Olha aí, cabelão. Parecido. Sim. A questão do código doméstico, Aristóteles teve o mundo do império, domínio do Império Romano. E quando ele coloca, por exemplo, o saber intelectual é superior, trabalho braçal, a submissão da mulher ao marido e etc. Naquele momento, quer dizer, naquela época, naquele momento, naquele espaço, ele está correto pelo mundo que ele vive. E essas comunidades e esses discípulos podem ter absorvido uma
uma filosofia aí, dominante do império. Você está me entendendo? E trazendo essa filosofia hoje para o nosso mundo, esse capitalismo perverso, né? Essa dominação perversa, que está matando para selecionar e criar um mundo para os homens de bem. Isso. Ah, bueno. Sí, tenemos que tener presente que las primeras comunidades cristianas eran contracorriente. Esa era contracorriente. O sea, no estaban con los valores de la sociedad grecorromana porque son herederas del movimiento de Jesús. En el movimiento de Jesús que vemos en los evangelios, no hay estos valores, ¿verdad? Más bien es el del servicio. El que quiere ser mayor debe servir. Son los valores del reino de Dios. Los valores del reino de Dios son contrarios. Y se puede ver fácilmente con por ejemplo, el paradigma honor y vergüenza, o porque hay paradigmas culturales, ¿sí?, de la cultura mediterránea o sociedad grecorromana. El patronazgo, que era terrible. ¿Qué es el patronazgo? Es el clientelismo. Dominaba desde el más rico, el emperador, hasta los pobres. O sea que si alguien me da, yo tengo que rendirle a una persona que me hace un favor. Y si me hace el favor, tengo que devolver ese favor, por lo menos rendirle honores, etcétera. Bueno, todo lo que, no sé si han trabajado ustedes, el patronazgo, ¿no? Los valores de la cultura grecorromana, y de eso no, el movimiento de Jesús está contra esos valores. En Santiago, en la carta de Santiago es muy claro cómo la comunidad de los de Santiago se estaban siendo influenciados por esos valores. Por eso dice, pero ¿cómo es eso? Que entra una persona con anillo de oro, ropa cara, muy fina, y vienen y ustedes, venga para acá, siéntese en primer lugar, siéntese aquí. Luego entra un pobre, todo maloriento, y dice, tú quédate allá en el piso. Eso son rendir honor al que tiene el dinero, al otro despreciar. Esos son los valores de la sociedad grecorromana, son los valores de esa sociedad. Pero para los valores del reino eso no existe, al contrario. El mismo Santiago dice, pero ¿qué es eso? ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres para ser ricos en reino? Ustedes están menospreciando, ¿sí? O sea, estos valores se están metiendo, pero en Santiago ya estamos hacia finales de siglo. Entonces, los valores, lo que quiero decir es que las comunidades cristianas en un principio siempre fueron contracorriente, porque lo que predicaban los profetas, o los mensajes de los profetas, los de Jesús, no, por eso lo crucificaron, porque no encajaba con los valores. Entonces, ahí empiezan a ingresar, pues hay excusas de que están perseguidos, etcétera, ¿verdad? Son excusas. Sí, hay que honrar. Y sí, por eso es que hoy día tenemos muchos valores también de nuestra sociedad que no son los valores del reino, los valores del evangelio, ¿verdad? Esa exigencia siempre de que debe ser el primero sobre todos. Luchar para ser el primero y ganarle a todo el mundo. Eso es un valor de nuestra sociedad actual. Pero no, en aquel entonces hay que ser el último y empujar a los demás, para que vayan adelante, que todos caminemos juntos caminando. Entonces sí, ahí hay que decir que se están metiendo estos valores, no sabemos si ingresaron, aunque en esta época de la carta de los Efesios, como digo, no entraron así tan crudos, sino que tratan de dar reciprocidad. El amo no debe maltratar al esclavo. Y los padres no deben estar ahí exasperando, haciendo enojar a los hijos. Y el esposo debe amar. Eso en la antigüedad ni aquí se le pasó a Aristóteles por la cabeza.
que el hombre va a amar a la esposa. La esposa es para utilizarla y tener hijos. Pero bueno, empiezan a entrar así. Y ya en Teo ya entraron, tal y como Aristóteles los dijo. Pero bueno, como prescripción, no como descripción, ¿verdad? As mulheres nunca se dejaram, eu creio. Ok, obrigada. Pois bem, por isso que a nossa luta, a própria carta aos Efésios recolhe essa intuição, a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, mas contra as autoridades e as potestades, ou seja, a lógica dominante, a lógica opressora, que é o que o meu sismógrafo mais captou. Inclusive, eu queria começar essa nossa conversa lendo um pouco do Brecht, Bertolt Brecht, que diz assim: nós vamos temer mais a miséria, nós vamos ter mais medo da miséria do que da morte. E os canhões nós vamos apontar contra os senhores. É claro que o nosso instrumento ofensivo é a paz, né? A paz da justiça com dignidade para todo mundo, a paz sem muros, e por isso, alguém queria se manifestar para a gente já encerrar, porque eu queria propor. Zé Luiz levantou a mão? Ah, tá fazendo a arminha do Bolsonaro, né? Ah, eles gostam mesmo. Eles gostam de arma. Mas não sei se... Mas olha aqui, atrás de mim também tem alguém que me faz pensar essa coisa da não violência de um outro jeito. Que tem Camilo Torres aqui, cura bandoleiro, guerrilheiro. Então é uma coisa meio assim... Eu anotei aqui 2 tarefas, 2 desafios para nós, a partir dessas valiosíssimas pistas que a Elza compartilhou aqui com a gente. A primeira é entender as circunstâncias históricas que levaram o autor ou os autores da carta, né, desse escrito epistolar, a ir para além de Paulo, ou até mesmo a contradizer Paulo, principalmente no que diz respeito a esses códigos domésticos, né? Ainda que haja reciprocidade, e também reconhecer aí o conflito, a tensão da carta e do poder libertador do evangelho de Paulo, que é o evangelho do crucificado. Não sei se vocês estão de acordo, mas é o que eu anotei aqui. Alguma palavra final? Porque eu queria propor um canto para a gente encerrar esse nosso momento de Kairós, de Pentecostes, de graça pura, não é? Que graça da vida ter a Elza. A gente que conhece a Elza desde Contra Toda Condenação, depois a Bíblia dos Oprimidos, acho que foi o primeiro que eu li, a Bíblia dos Oprimidos, Barro un Cielo Sin Estrellas, também a leitura. A gente estava falando sobre você no sábado, viu, Elza? Estava ouvindo uma conversa do Alan com o Jung, falando sobre Coelete e o afã de acumular riqueza, como vaidade das vaidades. Ô, Denis, estou curiosa aqui, tu quer fazer a pergunta para ela? Uai, por favor. Qual a vez que você esteve no Brasil, Elza? Eu estou tentando lembrar aqui, mas não estou conseguindo lembrar. E se você conhece, se você está a par desse Brasil da fake news, está sabendo bem aqui da nossa realidade. É isso, só de curiosidade. Não entendi bem tu pergunta, Ángela. Qual foi a última vez que você esteve aqui no Brasil? Ah, a última vez. Sim. Hace muito. Eu creio que estuve, acho que estuve en un encuentro de los biblistas de allá, ¿verdad, Mercedes? De la BB, o ¿cómo se llama? De la Asociación de Biblistas. A Bibi. Esa fue, y eso fue en Minas Gerais, creo, ¿no? O nosso estado é o melhor lugar. Vitória. Ah, não. Vitória está. É Espírito Santo, é terra da Mercedes. A Mercedes vai achar lá o melhor lugar. No, pero yo estuve ¿dónde? ¿En Espíritu Santo? Sí. Espíritu Santo. No me lembro. Sí, esa fue, creo que la última vez. Qué pena. Antes iba mucho, pero ya no, porque ya estoy pensionada, ya estoy aposentada, disfrutando da vida. É isso aí. Graças. Nossa, mas foi muito, 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 muito bom.
Elza. Que bom, Mas graças. Graças a Deus. Foi ótimo. E eu gostei muito dessa coisa do cheiro de Deus em tudo e em todos, porque eu sempre achei que a palavra nos chega não pelos ouvidos, mas a palavra chega primeiro pelo nariz. Porque lá em João, as comunidades joaninas nos legaram que a palavra se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Armou o favelão, a grande periferia. Então, quando às vezes a gente está debaixo da lona preta nos acampamentos dos trabalhadores sem terra, dos camponeses, ou então quando a gente tem a graça do povo convidar a gente para entrar e para tomar alguma refeição, a gente sente um cheiro, a gente sente o cheiro próprio do mundo dos pobres, que não é assim, não é desprezando, não, mas é o cheiro de quem dá duro o dia inteiro, sua muito, né? Produz muito suor, tem pouca roupa, então sempre está com os mesmos conjuntos, então tem um cheiro que é próprio do mundo dos pobres. Então é o cheiro de Deus mesmo. Que coisa boa. E para a gente encerrar, um canto que diz assim, Jesucristo, esperança del mundo. A gente vai ouvir em espanhol, em homenagem a Elza. Mas diz assim, anelo um mundo sem guerras, saudade de paz e inocência, de corpos e mãos unidos, sem morte, sem armas, sem morte e violência. É um canto que a gente canta muito aqui, e é também, acho que, da tradição metodista. Vamos rezar juntos. Un poco después del presente, alegre futuro proclama la fuga total de la noche, la luz que ya el día derrama. Venga tu reino, Señor, la fiesta del mundo recrea y nuestra espera y dolor transforma en plena alegría. Y nuestra espera y dolor transforma en plena alegría. Ae, ea, ae, ae, ae. Capullo de amor y esperanza, anuncio de flor que será, promesa de hallar tu presencia, que vida abundante traerá. Venga tu reino, Señor, la fiesta del mundo recrea y nuestra espera y dolor transforma en plena alegría. Y nuestra espera y dolor transforma en plena alegría. Ae, ea, ae, 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 ea, ae, ae, ae. Anhelo de un mundo sin guerras, nostalgia de paz e inocencia, de cuerpos y manos que se unen, sin armas, sin muerte o violencia. Venga tu reino, Señor, la fiesta del mundo recrea y nuestra espera y dolor transforma en plena alegría. Y nuestra espera y dolor transforma en plena alegría. Ae, ea, ae, 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 ea, ae, ae, ae. Nos diste, Señor, la simiente, señal de que el reino es ahora, futuro que alumbra el presente, viniendo ya está sin demora. Venga tu reino, Señor, la fiesta del mundo recrea y nuestra espera y dolor transforma en plena alegría. Y nuestra espera y dolor transforma en plena alegría. Ae, ea, ae, 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 ea, ae, ae, ae. Amém. Amém. Continuamos nos amando. Agora, a próxima agenda qual que é, Gilvanda? Hoje tem reunião da equipe da cartilha, né, às 19h30, daqui a pouco. E que dia que é com o Frei Carlos Mestres, ô Gilvanda? Ai, ai. Dia 21 de junho, né? Das 9 às 11h30 da manhã, virtualmente. Com o Frei Carlos. Pelo Zoom, né?
Elza. São convidados, todos e todas. E no próximo domingo, encontro na aldeia indígena Chucuru Cariri, em Brumadinho, Minas Gerais. Saindo de maleta. Saindo de maleta, dá tempo ainda. Quem quiser ir, para a gente articular carona. Muito bem. Elza, é festa do mundo recriada, é reino pelo reino. Viu? Nosso abraço daqui do Brasil para a Colômbia. Graças. Camponeses, onde você está. Muito obrigada. Graças. Gratidão, Um abraço para todos. Tchau. Muito Obrigada a todos, todas. Cláudia. Muito obrigada. Até a Cláudia Adeus, apareceu, gente! Bom te rever. Cláudia, que saudade. Bueno, Gente, yo voy a mandar a Denis a meditação de Efesios, ¿sí? E fora Bolsonaro, para ficar registrado nos autos também. Fora, Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Tomara. E como é que chama o daí mesmo? Eu esqueci o nome. ¿El actual o qué? ¿O cuál? O atual. El actual se apellida Duque, Iván Duque. Duque, né? Ivan Duque. Que ha sido el peor de todos los años que ha habido en Colombia. Eu acho que a Colômbia, se a gente consegue uma virada assim, não mais à esquerda, mas pelo menos um governo mais progressista, a gente é um bom sinal, vai ser um bom sinal de derrota das oligarquias nos outros países, porque a Colômbia sempre é chave na história da América Latina. Vamos a orar para que gane Petro. Vamos. Abraço, gente. Um abraço a todo mundo. Abraço. Amém. Abraço para você também. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música e a dança, é o mar, regadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar.